Bendito seas, Padre amado, Dios, Rey, Creador del universo. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos venir ante tu presencia para pedirte que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañes, nos bendigas, nos des tu sabiduría, Señor, para reconocer delante de ti, Señor Jesús, que si no fuera por ti, nada podría ser, Señor. Que toda gloria, que toda honra, que todo mérito, que toda alabanza solo te pertenecen a ti y que te pedimos como Señor de esta reunión, que seas tú quien nos guíe por medio de tu palabra, que seas tú, Dios Espíritu, quien nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos permita entender, que abras más que nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Recibimos ahora el don de tu palabra y te pedimos que nos acompañes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Desde el principio de la Biblia, Dios siempre se ha manifestado, se ha revelado como un Dios trino. O sea, como que son tres personas. Sé que tal vez pueden haber ciertas o confusiones o tal vez ciertos vacíos, ciertas lagunas de ideas, en donde algunas cosas de esto no lo podamos entender. Esta noche espero que en este resumen Dios permita que Él me dé la sabiduría para explicarlo. Ahora bien, vamos a comenzar por lo siguiente. Los invito, para los que tengan su Biblia o para los que les guste anotar, por favor que vayamos al principio de la Biblia, al primer libro, a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y quiero que escuchen con detenimiento esto, hermanos. Miren cómo dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Ese es el versículo 26 como tal, pero lo que quiero que más recalquemos ahorita es cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense cómo dice primero en plural, hagamos, como dice nuestra, no dice mi imagen. Y si nos vamos al versículo 1 de ese primer capítulo de Génesis, quiero que conozcamos algo que es muy interesante. Por supuesto, nosotros en nuestro castellano, aquí en esta parte latina de habla hispana, cuando leemos la Biblia, en el primer versículo dice simplemente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, eh, el Antiguo Testamento, muchachos, el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, no pone la palabra Dios, pones la palabra Elohim. Y si ustedes lo googlean o por alguna casualidad si pudieran buscar una Biblia en hebreo, perdón, ustedes verían que no dice en el principio creó Dios, sino dice en el principio creó Elohim. Ahora bien, ¿por qué les explico esto? No es solamente como un dato, como una curiosidad. Elohim en hebreo antiguo significa pluralidad. O sea, no es una persona, son varias personas. ¿Qué quiere decir todo esto con lo que hemos comenzado? Fíjense, la doctrina de la Trinidad como tal pertenece a algo que en la Biblia, que en teología se llama revelación progresiva. La revelación progresiva, como lo dice su palabra, muchachos, es que Dios poco a poco, no de golpe, poco a poco va revelando a través de su palabra muchos casos, muchos puntos, muchos asuntos que para el hombre en ese momento aún eran secretas. Como fue una revelación progresiva a través de los siglos, a través de todos los libros que están en la Biblia, debemos entender entonces que en el Nuevo Testamento es donde ya esa revelación se cumple completa, se termina, cuando digo se termina me refiero a que la podemos entender completa y cabalmente en la presencia de Jesucristo. Comenzamos a ver y todo el Antiguo Testamento está lleno de pruebas, de evidencias que Dios pone para que el ser humano vaya entendiendo de que son tres personas, ¿ok? Como ya les dije, Elohim como tal no es una persona, se refiere a Dios, pero esa palabra quiere decir multitud, pluralidad, o sea que es plural, lógicamente. Vamos a ir a lo largo de esta noche
desarrollando y leyendo muchos capítulos y muchos versículos, pero para que ustedes puedan ver cómo en esa pluralidad de palabras podemos encontrar y descifrar de que tenemos una creencia en un Dios que son tres personas. Ahora bien, fíjense algo como les había dicho, y hoy lo hago a modo de resumen, no son tres dioses como tal. Muchas personas tienen el error de la creencia que creen que es que son tres dioses. Les voy a explicar algo. Como lo dijimos hace 4 jueves, cuando iniciamos este tema, decimos que es un Dios trino, en donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos, como lo vimos incluso en los atributos, cada uno de ellos son distintos porque son tres personas. De hecho, tienen características cada uno distintas que a través del estudio de la Biblia las podemos ver claramente, donde, por ejemplo, por citarles un caso, Jesús en una oportunidad, en una ocasión, él dijo que toda ofensa contra Dios, ¿verdad? De una forma muy resumida, sería perdonada, pero la ofensa de la blasfemia al Espíritu Santo no será perdonada. Podemos ver que son tres personas distintas y Jesús lo recalcó en el Nuevo Testamento, pero los tres conformando un grupo, una esencia, son un solo Dios. Hola Soli, buenas noches, bienvenida, Dios te bendiga. Eh, entonces, son tres personas, cada uno por su parte es Dios, ¿verdad? Pero es un solo Dios. Si ustedes me dicen, Omar, estoy quedando en lo mismo, no estoy entendiendo mucho, mi intención esta noche, y yo creo que la intención de cualquier persona que explique esto, es de que podamos entender algunos puntos básicos, porque de hecho el mismo Dios no le permitió al hombre en su potestad, en su soberanía, entender completamente lo que es el misterio de la Trinidad. Esta noche vamos a abarcar algunos puntos solo para que nos quede claro lo más importante, lo que a mi criterio en la experiencia que Dios me ha enseñado a mí y a través de lo que podemos ver, por supuesto, es a través de la palabra, que es lo que verdaderamente tiene importancia, no de mi experiencia, sino de lo que el Señor dice en su palabra, lo importante que Él nos reveló de la Trinidad. Ok, entonces debemos entender de que ya el misterio o lo que es la revelación progresiva de la Trinidad, nosotros la tenemos completa a plenitud en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Antes de pasar ya al Nuevo Testamento, muchachos, hoy va a ser un poco más corta la clase porque quisiera escuchar cualquier opinión de ustedes o cualquier pregunta si tienen alguna pregunta. Antes de pasar al Nuevo Testamento, por favor, yo quiero invitarlos que vayamos al libro del profeta Isaías en su capítulo 48, en el versículo 16. Fíjense que hay les digo esto porque hay muchas personas que dicen o alegan, no, es que eso del Dios Trino o de la Trinidad o Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso únicamente está en el Nuevo Testamento, esos son los cristianos. Les estoy mostrando algunas partes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también para que podamos entender de que tanto la visión o la perspectiva judía, ¿verdad? Como la de otras creencias, como los testigos de Jehová, como los mormones, no fundamentan el texto y el contexto de lo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tiene de revelación. Y fíjense esto como dice en Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio. No hablé en secreto desde que eso se hizo. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Vamos a desglosar, vamos a entender qué significa ese versículo. Fíjense cómo dice, acercaos a mí. Ahí está hablando una persona. Se entiende, para que podamos ver claramente el contexto, que el profeta Isaías está hablando, por supuesto, por la inspiración de Dios, de una persona. Dice, acercaos a mí. No se refiere a él, no se refiere a Isaías como tal. Dice, acercaos a mí, primera persona de la que está hablando, oigan esto
Desde el principio no hablé en secreto. Este versículo Dios lo está utilizando por medio del profeta para tumbar, para desvirtuar cualquier religión y creencia que diga que Dios no es un Dios trino. Entonces sigamos. Ya tenemos una persona, acercaos a mí. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, sigue hablando esa primera persona, y ahora me envió Jehová el Señor. Ya tenemos a una segunda persona. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Ya ahí tenemos a tres personas. Quiero que ustedes sepan, hermanos, para los que no lo saben, que el profeta Isaías es uno de los 5 grandes profetas del Antiguo Testamento. Eso no viene al caso ahorita de explicar porque ni los 5 ni por qué es llamado así, pero lo que quiero enfatizar es que Isaías fue uno de los profetas que más se enfocó, que su ministerio se enfocó en hablar, en profetizar de la venida del Mesías o Cristo como lo conocemos, del Hijo de Dios. Entonces, en este pasaje del Antiguo Testamento podemos entender, muchachos, de que ya Dios, por medio de sus profetas, estaba poco a poco revelando, por eso se llama una revelación progresiva, poco a poco revelando de que si bien es cierto, como dice, tenemos un solo Dios, pero ese Dios en esencia son tres personas. Acercaos a mí, Jehová el Señor y su espíritu. ¿Y por qué es importante para mí que ustedes entiendan esto con el fundamento bíblico? Yo he conversado con algunas personas de la religión, de la fe judía, donde ellos dicen que esto es totalmente falso, que Dios no es un Dios trino, que es uno solo. Y ellos dicen que en la Biblia, cuando se habla de que Dios nos dio su espíritu, significa únicamente, voy a utilizar el término en hebreo, el rúa, el aliento de Dios para dar vida. Y eso no es así. Aquí en el Antiguo Testamento, o sea, los judíos dicen que el Nuevo Testamento no sirve, que esos libros no deberían de ser. Únicamente ellos se enfocan en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Bueno, aquí en el Antiguo Testamento ya nosotros tenemos otra prueba de que Dios son tres personas, pero es un Dios en esencia. Y me disculpen, lo vuelvo a repetir, acercaos a mí, oíd esto desde el principio. No hablé en secreto, o sea, aquí está diciendo Jesucristo, el Hijo de Dios, desde el principio no he hablado ni con mentira ni con secretos. Desde que eso se hizo, allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor, o sea, el Padre y su Espíritu. Y ustedes dirán, bueno, ok, Omar, ya nos quedó claro eso, pero ¿y a qué punto llegamos con eso? ¿Cómo se conecta eso con nuestra fe cristiana? ¿Cómo impacta? O sea, ¿qué tiene que ver eso? De una forma muy sencilla. Yo ahora les voy a leer un pasaje que posiblemente sea muy familiar para algunos, que dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dense cuenta, para los que ya lo saben y para los que no digo cuál es, este es el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Entonces, fíjense cómo 600 años antes que Juan, ya Isaías había hablado de esto, y dense cuenta de cómo se hila la verdad del Dios Trino, donde él dice, en el principio era el verbo, primera persona, el verbo. Juan aquí está hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios, o sea, el verbo estaba, ya yo se los expliqué, no voy a caer ahorita en eso, muchachos, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí en este versículo, ya nosotros aquí, bueno, nosotros no, el Señor aplasta la mentira de otras sectas y otras creencias donde dicen que no es que era Dios, sino que era otro Dios. Y para que ustedes sepan que no es que yo estoy loco, los testigos de Jehová dicen que es que Jesucristo es otro distinto, desvirtuando la Trinidad como tal, desvirtuando de que
la esencia de las tres personas es un solo Dios. Aquí no dice era otro Dios, sino dice y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo, que es el Hijo, es Dios. Lo que pasa, y quiero aclarar esto ahorita, nosotros en nuestra concepción humana, en nuestra mentalidad humana, cuando decimos hijo, bueno, lógicamente, pues por ejemplo, Krishna tiene un hijo, César tiene un hijo, Francisco tiene un hijo, y así vamos. Entonces, uno siempre dice, bueno, yo lo engendré, yo lo procreé o yo lo estoy criando, o sea, es otro que viene después de mí. Cuando se habla de el Hijo de Dios, cuando Jesucristo utiliza ese término consigo mismo o los apóstoles, no quiere decir que Jesucristo fue creado después o que viene después. Eso tiene otro significado que se los explicaré en otro tema distinto. Aquí nosotros podemos ver que Él, siendo el Hijo de Dios, por otras razones muy distintas, no porque Dios lo creó después, Jesucristo es igual de Dios que el Padre y el Espíritu Santo es igual de Dios que el Padre y el Hijo. Los quiero llevar ahora a que veamos, antes de seguir la explicación, para que podamos ver los versículos, quiero que vayamos por favor al mismo Evangelio de Juan, al capítulo 14, vamos al capítulo 14, al versículo 26. Fíjense cómo dice aquí Jesús, mas el consolador, aquí está hablando Jesucristo, una persona, primera persona, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ya aquí Jesucristo mencionó la Trinidad. El Hijo está hablando del consolador, que es el Espíritu Santo, que lo envió ¿quién? El Padre. Ya aquí está la Trinidad también reflejada. Leo completo el versículo. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esto lógicamente es Jesucristo, Dios Hijo, hablándole a sus apóstoles, diciéndoles que el Padre, la primera persona, enviará al Espíritu, la tercera persona, y Jesucristo, que es la segunda persona, ya allí está completo, está conformado lo que es la Trinidad. Ustedes dirán, bueno, sí, bueno, pero es que desde que yo estoy pequeño, yo siempre, sin importar la religión, sea la religión católica o la religión cristiana protestante o evangélica, siempre hemos escuchado de esto, pero es importante que hoy nosotros entendamos el fundamento bíblico, no solamente en qué partes de la Biblia, sino que hay muchas personas, créanme, repito, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, o sea, hay muchas creencias que no creen que hay un Dios trino. Y, por ejemplo, aquí hay personas como Krishna, como su esposa, como Luisa, que no estuvieron desde el principio de este tema con nosotros. Lo importante de esto y de recalcarlo, de enseñarlo en esta oportunidad, es que esto se llama, muchachos, una doctrina salvífica, o en otras palabras más sencillas, una doctrina que da salvación. ¿Qué quiere decir esto? El que cree en esta doctrina, el que cree en esta enseñanza, recibe vida eterna. Y el que niega la Trinidad no entrará al reino de los cielos. Literalmente, y me disculpan para el que le parezca chocante lo que digo, pero el que no crea en esta verdad, en que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, no entrará al reino de los cielos. Así de sencillo y de claro lo enseña Jesucristo. Ahora vamos a ir al mismo Evangelio de Juan, el capítulo 16, el versículo 24. Fíjense cómo aquí el Señor vuelve de nuevo a recalcar esto. Hasta ahora, Jesús hablando, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, o bueno, vamos a hablar, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Y así como eso, amados, tantos versículos que no se preocupen, se los voy a dar, pero para ya no seguir ahorita de versículo en versículo, vamos a explicar un poquito más. Entonces, dense cuenta cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchísimos pasajes donde Dios, sea en la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cada uno da testimonio del otro. Sé que les hablé de muchos pasajes como los que hoy les envié, como la parte de Mateo, como el de Lucas, donde incluso
cuando Jesús se bautiza de manera física o de manera humana en nuestro plano humano, no de forma espiritual, se manifiesta también la Trinidad. Pero eso vamos a hablar ahorita dentro de un rato. Fíjense que hay algo importante. Ya cuando nosotros, y esto lo digo principalmente para los que vieron conmigo los atributos de Dios, voy a tratar de resumirlo para los demás. Cuando nosotros vimos lo que son los atributos de Dios, una de los tantos atributos que vimos, una de las tantas partes de la personalidad o la característica de Dios es su amor. Entonces, fíjense algo. Dios en la Biblia, tanto en el libro de Jeremías, en la propia manifestación, por supuesto, de Jesucristo, el apóstol Pablo, o sea, siempre la palabra de Dios nos ha enseñado de que Dios eternamente, incluso de la eternidad pasada y lo que es hacia la eternidad futura, Dios es un Dios de amor. Su amor es eterno, tanto en lo pasado como en lo futuro, obviamente en el presente. ¿Por qué les digo esto? Dios dice, por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso te extendí mi misericordia. Para que pueda existir el amor, para que pueda existir lo que es ese atributo de Dios, tiene que existir alguien que sea objeto de ese amor. O sea, Dios, cuando habla del amor eterno y de que Él vive en un perfecto amor, queremos decir de que ahí también se está clarificando, ahí se está ratificando de que no es una sola persona, que son tres personas como tal. ¿Por qué? Porque cuando venimos a hablar de lo que ya les expliqué, de que Elohim es una palabra hebrea que significa multitud, quiere decir de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en perfecto amor de ellos tres, concibieron todo su plan cósmico, si lo queremos llamar de esa forma, todo lo que es, lo que podamos entender en la Biblia, en nuestras vidas e incluso a futuro más allá de nuestra vida. Dios en su amor siempre ha tenido el plan como Dios trino de poder compartir ese amor con nosotros, lo que es un atributo comunicable. Me disculpan para los que no pudieron estar con nosotros en ese tema. Entonces, Dios desde siempre ha amado, desde siempre ha tenido una perfecta comunión, siempre ha amado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espero que recuerden, por poner un punto, un ejemplo bien drástico, cuando les dije que el único momento en toda la creación en la que la perfecta comunión se rompe es cuando Jesucristo está en la cruz. Espero que puedan recordar eso. Y el Padre, como Dios, como ser santo que es, se aparta de Jesucristo por ese momento que estaba pasando Cristo para y por nosotros. Entonces podemos ver allí que tenemos la comunión entre los tres de manera perfecta y que no se puede disolver, indisoluble. Los quiero invitar, por favor, que vayamos un momento a Lucas capítulo 3. Vamos un momento al Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Permítanme un momento. Aquí estoy, Lucas. Ya va, perdón, me pasé de página. Ok. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Fíjense algo. Miren cómo dice el Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Jesús se estaba bautizando. ¿Qué dice el versículo 22? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ti, dice literalmente, en ti tengo complacencia. O sea, el Padre desde el cielo estaba diciéndole a su Hijo, en ti yo me complazco. O sea, tú eres el único ser en el que yo me complazco. Y el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. Allí claramente podemos ver la Trinidad cómo actúa, cómo estaba actuando como tal. Y dentro de todo lo que es mi intención, ya para ir terminando con este tema, es que podamos estar claros en que, número uno, Dios se nos ha revelado, ¿verdad?
paulatinamente, progresivamente, haciéndonos entender de que cuando decimos Dios, pensamos, por supuesto, en un solo Dios. Nuestra fe o nuestra religión se llama monoteísta, porque eso significa monos uno y teos Dios. O sea, creemos en un solo Dios, pero ese Dios, y ya lo podemos ver aquí, ¿verdad? Son tres personas. Son tres personas, pero una misma esencia, un solo Dios. Él es, y como se los dije, como se los envié hoy a través del grupo, después hablaremos Krishna y su esposa para poder incluirlos en el grupo, por supuesto, si quieren, donde les dije que hay un perfecto orden, y cuando dice un perfecto orden es porque primero es Dios el Padre, después Dios el Hijo y después Dios el Espíritu Santo. Eso no quiere decir de que son en menor jerarquía, no, no. Los tres son igual, los tres son Dios. Y fíjense que Jesús, y eso no lo dice nuestra versión en castellano, ahora hablando del Nuevo Testamento en griego, cuando Jesús les habló, que se los dijo ahorita en Juan, a sus discípulos les dijo, en griego le dijo, ahora les voy a enviar a otro que es igual que yo. Dense cuenta, les voy a enviar a otro que es igual que yo, o sea, es Dios también, no tiene menor jerarquía. Esto es sumamente importante porque, repito, créanme que hay muchas personas que no tienen claro esto, tienen muchas dudas, incluso muchas personas me han confesado o me han dicho, oye, de verdad yo no creo en esa Trinidad. Incluso Francisco y yo conocemos una persona que hoy en día dice ser cristiana y ni siquiera cree que Jesucristo es Dios, mucho menos cree en el Espíritu Santo. Y de repente dirán, bueno, pero es que para comenzar eso es un enredo, porque igualito yo a veces me enredo. Dense cuenta cómo les he dicho, el que no cree en el Padre no cree en el Hijo, el que no cree en el Hijo no cree en el Padre, y el que no cree en el Espíritu no cree en los otros dos. ¿Por qué? Porque es un solo Dios, son tres personas, es indisoluble, y eso en la fe lo que nos afirma a nosotros es que tenemos a un Dios trino que obra para nuestra salvación, que nos ama de manera perfecta en eternidad. Yo creo que ya con este resumen que les he hecho hasta ahorita, incluso fíjense, bendito sea Dios, nos quedan 14 minutos todavía. Yo creo que con esto ya a nivel teológico, a nivel de lo que es Biblia, es más que suficiente. Yo les puedo dar otros capítulos, por supuesto, para el que esté interesado, donde nosotros podemos hablar de la Trinidad, pero créanme que es muy importante porque hay muchas personas que no entienden o no conocían o diciendo que son cristianos, niegan la persona del Espíritu Santo o niegan que Jesucristo es Dios o niegan que hay un Padre. Porque hay muchos, por ejemplo, hay una falsa creencia que se llama solo Jesús, donde niegan la presencia del Padre y niegan la presencia del Espíritu Santo. Esas personas no podrán entrar al reino de los cielos. Y si nosotros estamos en este camino, aprendiendo y conociendo a acercarnos al único y verdadero Dios, tenemos que estar claros entonces de que nuestro Dios, sí, estamos hablando de un solo Dios, son tres personas. Amados, lo importante en esto es que podamos entender lo que hemos compartido esta noche, porque si alguno me dijera, Omar, todavía no me queda muy clara la cosa, yo les diría, no se preocupen porque él mismo le negó al hombre el completo entendimiento aquí en la tierra de lo que es esa Trinidad, que un solo Dios en esencia sean tres. Hasta allí el Señor nos permite. Cuando ya nosotros pasemos a la gloria eterna, cuando estemos en su presencia, el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 13 que estos secretos que quedan todavía, ahí sí nos serán completamente revelados.